Bueno, buenas tardes. Bueno, ya hemos resuelto varios problemillas de barrera de potencial, donde estuvimos revisando cómo se abordaría el problema de las barreras, ¿no? Usando ecuaciones diferenciales y condiciones de frontera. Digamos que aquí resolvimos el problema cuando el potencial era mayor al potencial de la barrera, y creo que en nuestro parcial apareció la temporada en cuando el potencial es inferior al potencial de la barrera, ¿estamos de acuerdo? Y revisar algún efecto de penetración en la barrera. Hay algo muy interesante en lo cuántico, que es lo chévere de la física cuántica, digamos, que revela unas circunstancias que son muy raras, y es cómo es posible que una partícula que tiene menor energía a la barrera impuesta o a la pared pueda atravesarla de alguna manera. Eso sí, ustedes deben tener presente que en el problema de la barrera de potencial siempre todas las partículas rebotan. ¿Aló? Es decir, si el potencial es infinito, se extiende hacia el infinito en x o menos infinito en x, siempre toda partícula que rebota dentro del potencial, es decir, penetra el potencial, hay unas que se devuelven antes, hay otras que se devuelven después, y hay unas que se vuelven muy lejos en el infinito, pero se devuelven. O sea, no hay partícula que no salga del potencial después. ¿Me hago entender? Sino que lo curioso es que alcanza pues a penetrar. Estamos en una región prohibida. Clásicamente esa región está completamente prohibida. ¿Me hago entender? Eso es interesante. Si y solo si el potencial no tuviera esa forma, si no fuera una forma de este estilo, que es una forma típica que aparece en los libros, generaría el famosísimo denominado efecto túnel. Es decir, en este caso la barrera no es finita, es finita en longitud, no se me va a entender. Es decir, dimensionalmente esto se extiende hasta infinito. En el problema de la barrera o escalón, también lo llaman potencial de escalón, ¿está de acuerdo? Pero en este caso sí es especialmente como una especie de barrera, entonces puede ser que haya partículas que sean capaces de romper la barrera y atravesar la barrera. ¿Estamos de acuerdo? Este es un problema un tanto diferente porque aquí hay 1, 2 y 3 regiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pues toca resolver el sistema de ecuaciones diferenciales para las 3 diferentes regiones usando las condiciones de frontera, que ya sabemos que son la función evaluada en el punto y también la derivada evaluada en el punto. ¿Estamos claros? Eso es lo que hay que resolver. Obviamente hay algo interesante en el problema de la barrera. En esta región no hay una función, digamos, como una función sinusoidal, sino se comportaba como una función de tipo exponencial descendente, que nos está dando cuenta de alguna manera de cuál es la probabilidad de encontrar partículas en las diferentes partes de la barrera. Entonces era una cosa así. ¿Estamos de acuerdo? Pues es más probable encontrar partículas en estas regiones, y es muy poco probable que haya partículas que lleguen a esta región, pero de que las hay, las hay. ¿Estamos de acuerdo? Y si la barrera es finita, es decir, tiene una longitud finita, no sé, digamos que esto es de 0 a A, o sea que aquí hay A, aquí también hay A, y pues de aquí hasta donde quiera, ¿estamos de acuerdo? Entonces en este intervalo, ¿sí? Desde A hasta 2A, pues van a haber partículas que van a poder atravesar la barrera, unas cuantas. ¿Me hago entender? Recuerden algo importante, todo lo que entra aquí tiene que estar contabilizado en los procesos de rebote acá. Si se acuerdan, dijimos que había una onda incidente y había unas ondas reflejadas, ¿estamos de acuerdo? Como funciones de onda. Entonces, en la función de onda incidente hay un valor constante de entrada de partículas, hay unas partículas que rebotan, hay unas partículas que penetran, hay unas que rebotan, ¿estamos de acuerdo? Y hay otras que rompen la barrera. La suma de todas esas constantes debería darnos el valor de la constante en phi sub 1, o sea, el total de las partículas, porque lo que quiere decir eso es que no se van a perder partículas. ¿Está claro? El número de partículas que hay es el número de partículas que hay y no se va a perder. Lo que nos va a dar cuenta la función es de la probabilidad que hay de encontrar las partículas en diferentes regiones y con diferentes comportamientos. ¿Me hago entender? ¿Aló? No le estoy echando muchas ecuaciones, no estoy echando muchas cuentas, estoy hablando del proceso físico como tal. Y este efecto es lo que los expertos llaman un efecto de tunelamiento o efecto túnel, ¿sí? Que es la capacidad que tienen partículas en el mundo cuántico
de atravesar barreras, y generalmente el ejemplo típico es que en este momento en el átomo hay electrones que están atravesando el núcleo sin inmutarse, sin colisionar. ¿Aló? ¿Por qué pueden presentar ese tipo de fenómenos? Creo que cuando traspasa la barrera cambia de dirección o sigue con la misma dirección. No. Por eso digo, las que no atraviesan cambian de dirección, las que atraviesan siguen en la dirección. Claro, o sea, tienen que seguirse propagando en esta dirección. Y en esta región no pueden haber partículas que se estén ¿qué? Devolviendo, porque no hay cómo garantizar que se van a devolver. La única forma de que se devuelvan es que encuentren a alguien para ¿qué? Para colisionar. ¿Sí van a entender? Madre, ¿esto cómo quedó? ¿Sí estamos? Ese es el punto. Entonces, bueno, el caso es que, como les digo, pues esto se ha probado experimentalmente, o sea, los tipos saben que esto se presenta en el núcleo atómico, y eso es debido a las energías que tienen las partículas. Las partículas cuánticas en general tienen energías elevadas, ¿sí? Entonces pueden presentar ese efecto. En nuestro caso, nosotros podemos presentar ese efecto, sí. O sea, una persona podría lograr ese efecto contra una barrera sólida como esta, ¿sí? Y la probabilidad de que ese evento ocurra no es cero. Eso puede pasar. Pero el problema es que es un efecto en donde toda la información cuántica de la pared se ordena de una manera con la información cuántica que yo tengo. Y de esa manera puedo atravesar la pared sin ¿qué? Sin romperla. ¿Aló? Sí, no se sorprenden porque ya les han contado, pero eso es una maravilla. El problema es que nadie ha podido ver que ese fenómeno ¿qué? Ocurra, porque la probabilidad es muy baja. Estamos hablando del orden de 10 a la menos 400, una cosa que es bastante pequeña. Pero el hecho de que la probabilidad no sea cero implica que podría llegar a ¿qué? A ocurrir. Cuando los eventos tienen probabilidad cero no ocurren, pero cuando los eventos tienen probabilidad que tiende a cero sí pueden ¿qué? Ocurrir. Es poco probable que usted se gane el baloto, pero la gente se lo gana. ¿Estamos o no? Eso quiere decir que si bien es cierto la probabilidad es muy baja, alguien podría ganarlo. Y claro, es más fácil ganarse el baloto que tirarse a la pared y atravesarlo. Eso sí es seguro. ¿Saben? Pero no, entonces por eso en nuestras vidas hemos visto que 3, 4 o 5 locos se han ganado el baloto. Y no hemos visto nadie que cuente la historia de que alguien atravesó una pared, alguien vivo. ¿Saben? Pero porque si uno va a hablar allá de esas cosas que la física no puede explicar, y que van los tipos con sensores y aparatos a medir que hay alguien ahí, pues seguramente ese alguien sí puede pasar el espectro, no sé qué. ¿Me hago entender o no? Eso no nos compete a nosotros hasta que no podamos dar cuenta científica de alguna manera de que eso es real. ¿Estamos o no? Pero ahí sí, como dice el refrán, yo no sé si sea cierto o no, pero de que las hay, yo no sé. Hay cosas que a veces uno no puede explicar con la física, gracias a Dios. O sea que pues eso ahora es solo otro día, o sea, no hay una aplicación, pues, digamos, sí, no sé si han oído que hay unos telescopios que se llaman microscopios de tunelamiento cuántico, que lo que hacen es mejorar o afinar la resolución para realizar observaciones. O sea, eso sí tiene aplicaciones, por supuesto que sí, sí las tiene. Oiga, bien, entonces, pero lo que nos interesa hoy es viajar hacia un problema que es interesante, y es el problema de la caja de, o sea, nosotros ya desarrollamos un pozo de potencial, ¿cierto? Que tenía, digamos, unos potenciales infinitos. Entonces decíamos que aquí iba hasta infinito y que acá iba hasta infinito, y que íbamos a confinar una partícula en esta región del espacio, ¿sí? Por conveniencia elegíamos que esto era el 0 y que esto era A, donde A es el ancho del pozo. ¿Estamos de acuerdo? Y encontramos las funciones de onda que daban cuenta del comportamiento cuántico de las partículas dentro de este pozo. ¿Estamos? Aprendimos ahí que entonces la función de onda elevada al cuadrado, que es la que más nos interesa, nos daba cuenta de la probabilidad de encontrar las partículas en diferentes regiones del espacio. Y también encontramos que el valor esperado o valor promedio no nos decía absolutamente nada, porque realmente es simplemente un promedio estadístico no da 100% cuenta del comportamiento real de un sistema. ¿Me hago entender? Entonces, sin embargo, pues obviamente tenemos información, que es, bueno, si el sistema tiene unos puntos donde la probabilidad es 0, pues ¿para qué diablos voy a medir ahí? Si ya sé que la partícula no va a estar ahí porque la probabilidad de que esté ahí es ¿cuánto? 0. Entonces, eso es información, eso es calidad de información. Usted ya no mide allá, usted busca las regiones donde hay más probabilidad de encontrarla, que en este caso serían los picos. Creo que hay una función que tiene ese comportamiento, ¿no? Una cosa así y una cosa así.
ya elevado al cuadrado. Y entonces estos picos es a los que yo me refiero. Ya sabemos que en los nodos, o sea, en los puntos donde toca la barrera, la probabilidad de encontrar las partículas es siempre que 0. Y casualmente en esta región intermedia también la probabilidad de encontrarla era 0. Creo que este es n igual 2, o sea, mal no estoy, porque parece ser que el número de picos obedece al número de cuántico, ¿no? Entonces estos dos picos nos daban la probabilidad de encontrar o bueno, densidad de probabilidad, ¿no? Porque para poder evaluar exactamente el número que toca hacer, integrar, ¿sí o no? Integrar alrededor de la región, en una región dada, en un intervalo dado, y uno estima ahí cuánto es la probabilidad de encontrar la partícula. ¿Estamos? Entonces, bien, ¿qué queremos hacer hoy? Exactamente lo mismo, pero ya no vamos a asumir que nuestra caja es bidimensional, porque al fin y al cabo esto solo se extendía, digamos, incluso esto es como unidimensional la cosa un poco, en el sentido que esto se extiende hacia el eje que X. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que nosotros podemos hacer o construir una estructura que tenga pinta tridimensional, o sea, una especie de caja, en donde todas las fronteras sean potenciales infinitos, entonces se convierte en una caja tridimensional de potenciales infinitos o paredes infinitas de potencial, en donde la partícula va a estar confinada. Y lo que vamos a mirar es cómo se va a comportar la partícula en esa región. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, permítanme aquí un momento como porque creo que se quedó muy bajito acá. Listo, ahora sí. Y entonces vamos a pintar nuestro sistema para que más o menos comprendan de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces resulta que lo que tenemos es esta situación. Una estructura tridimensional, o sea, más o menos bien. Entonces, pues lo que nosotros estamos esperando es confinar eso en una especie de urna que tenga este tipo. Estamos pues, más o menos. Entonces, digamos una cajita más o menos así. ¿Está de acuerdo? En esa región del espacio va a estar confinada nuestra partícula. Tienen que tener presente que esta sería una estructura ¿cómo es que se llama esto? Un nombre geométrico, ¿no? Paralelepípedo. Un paralelepípedo. Entonces resulta que yo conozco las dimensiones del paralelepípedo, es decir, conozco por ejemplo que en el eje X tiene longitud A, tengo que en este caso tiene longitud B, y bueno, si quiero entonces de altura tiene longitud C. La idea es que nuestra partícula va a estar confinada en esta estructura tridimensional en esta caja. ¿Listo? Ese es el juego que nosotros tenemos. Evidentemente, a priori, yo sé que ustedes se lo tienen claro, gracias a Dios, o espero que lo hayan estudiado, que es el problema de ecuaciones diferenciales, digamos, parciales, ¿sí? Ecuaciones diferenciales parciales, que son funciones, porque acuérdense que nosotros lo que estamos buscando es una función de onda phi. En el caso unidimensional esto era un phi de x, ¿está de acuerdo? O sea, porque solo dependía del comportamiento en el eje X, ¿sí o no? Pero en este caso nuestra caja va a tener comportamiento en X, comportamiento en Y y comportamiento en ¿qué? En Z. O sea que nuestra caja tridimensional depende de por lo menos 3 parámetros. Recuerden que nosotros hemos llevado el curso con la ecuación de Schrödinger a todo lo que tiene que ver con ecuación independiente del tiempo. Se dan cuenta que yo en general no toqué el asunto dependiente del tiempo, ¿sí? La ecuación más sencilla de resolver cuando es dependiente del tiempo en general es, digamos, la partícula libre. Aunque estos problemas de pozos y eso también se pueden trabajar con dependencia temporal. Si generalmente lo que se hace es asumir funciones independientes, una función que depende estrictamente de las posiciones y una función que depende estrictamente del tiempo. O sea que si por ejemplo uno tiene, bueno, digamos en este caso f de x, y, z, pues usted tiene una función f o phi de x, y, z, t, entonces cuando uno la inserta en la ecuación diferencial o que tenga que trabajar, entonces uno supone que estas cosas tienen un comportamiento, no sé, como que es una función que es el producto de muchas funciones. Entonces uno multiplica por una función phi de x, por una función, no sé, l de y, tau de z, kappa de t, no sé. Entonces uno opera de manera que linealmente independiente de esas funciones.
y uno puede tratar de encontrar soluciones a las ecuaciones diferenciales de ese tipo. Generalmente lo único que hacen para la función del tiempo, en general la definen como una función de tipo exponencial y que depende del tiempo. Entonces, yo no sé si se acuerdan que cuando uno hace series de Fourier o transformadas de Fourier y ese tipo de cosas, entonces hay una función que depende estrictamente del efecto temporal, que puede ser e a la menos i omega t, dependiendo de quién, estrictamente el parámetro temporal. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues general sería eso, pero pues nuestros casos son mucho más sencillos, porque es un curso de física cuántica basiquísimo, muy light, no es mecánica cuántica, amigos, que por allá pelean, es física cuántica, es distinto. Entonces resulta que, bueno, en esta problemática nosotros ¿qué queremos encontrar? Pues la función phi de x, y, z que nos dé cuenta del sistema. ¿No me acuerdo? Entonces, bueno, voy a llamar a esto z, a esto lo voy a llamar y y a esto lo voy a llamar x. ¿Listo? Entonces bajo ese criterio, pues vamos a resolver. ¿Bien? ¿Cuál es la ecuación diferencial que nos toca resolver? ¿Cuál es la ecuación diferencial que nos toca resolver? ¿La ecuación de quién? La ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Entonces, pero como es tridimensional, ya no es una sola derivada. Recuerden que cuando yo la demostré, probé que era con laplaciano. ¿Están de acuerdo o no? Es decir, con derivadas parciales en diferentes coordenadas. Y depende, digamos, también depende mucho de qué, pues el laplaciano en las coordenadas que esté tomado, ¿no? Si es en x, si es en y, perdón, si es x, y, z, si es r, θ, phi, si estamos o no, eso depende de las coordenadas. Y por eso es que el problema del átomo de hidrógeno es tan complicado, porque el problema del átomo de hidrógeno es suponer la ecuación de Schrödinger, pero para resolverla en coordenadas esféricas. Y hay un problema. No es como cuando uno resuelve, por ejemplo, el problema, ustedes han visto que cuando uno está estudiando electricidad y magnetismo hay un problema que es resuelva o calcule el potencial eléctrico de una esfera cargada, ya, listo, usando la ecuación, por ejemplo, la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace. No sé si recuerdan bien la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace, ¿cómo es que es? ¿Cómo así que no? La ecuación de Laplace, porque pues yo aquí lo que voy a hacer es parecido. Ecuación de Poisson o ecuación de Laplace. No la ecuación, empecemos con la de Laplace, que es la más breve del universo. Nada a la cuadrado b, por ejemplo, si fuera estrictamente campo eléctrico, eso es igual a ¿qué? A 0. Entonces, por ejemplo, si fuera el problema de una esfera que tiene carga y todo el rollo, pues entonces resultaría que esto sería fuera de la esfera y estaríamos averiguando el potencial, ¿sí? Pero entonces el problema resulta muy sencillo y no es parecido al átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque en este problema, en general, el campo que sale de una esfera emite radialmente. Y entonces cuando uno mira en las simetrías circulares, es decir, en phi y en teta, pues uno encuentra que son las famosas líneas equipotenciales y ahí no pasa absolutamente nada. Entonces las derivadas respecto a líneas que son constantes, pues no cambian así como en el. Pero en R, las cosas sí están cambiando, ¿estamos? Pero en el problema del átomo de hidrógeno, ¿sí? En el problema del átomo de hidrógeno, con física cuántica, no hay alegrías, nadie se hace cero. Y entonces uno tiene coordenadas r, θ y phi activas al mismo tiempo. Entonces es una ecuación de Poisson, una ecuación de Laplace con las tres coordenadas al tiempo. Y ahí el método de separación de variables, un amigo puede llorar un buen rato, porque la separación de variables lleva por lo menos, yo alguna vez lo hice a mano una sola vez, por lo menos de 4 o 5 transformaciones de coordenadas, es decir, de sustituciones, antes de que uno encuentre la forma que más o menos le conviene para aplicar no soluciones genéricas convencionales, sino lo que llaman los expertos funciones especiales, ¿no? Polinomios de Laguerre o Arellano, armónicos esféricos, esas vainas, para poder resolver. Pero en este caso, pues las cosas son muy sencillas. Entonces, no se olviden, esta es la ecuación de ¿quién? Este es el viejo Laplace, Pierre-Simon Laplace, y esta es la ecuación de nuestro amigo Poisson. Yo la llamo la ecuación de Poisson y Cinderella. ¿Sí, no? Que pues para cualquier efecto es lo mismo. Esto sería, digamos, desde el punto de vista del campo eléctrico. ¿Está ahora pero no? ¿Qué sería la primera ley de Maxwell o ley de Gauss? ¿Están de acuerdo? Y esta sería la ecuación de Poisson. De Poisson. La ecuación de Poisson y Cinderella, así lo bauticé, así se queda y en la mente uno no se lo olvida. ¿Listo? Bueno, entonces nuestra ecuación diferencial a resolver sería la siguiente.
en nuestro caso, sería nabla cuadrado, en este caso phi, nuestra función de onda. ¿Están de acuerdo? ¿Qué más sigue ahí? ¿Qué más términos siguen? Acuérdense que hay varias regiones, pero pues yo ya no estoy preocupado por las regiones de afuera, porque nosotros ya sabemos que en las regiones de afuera, es decir, acá, por debajo, por arriba, por este lado, por la cara de allá, por la cara de allá, la función de onda siempre debe ser ¿qué? Cero. Así que solo me interesa la función de onda que escribe el comportamiento dentro de esta estructura. Entonces sería nabla cuadrado phi igual a ¿qué? Perdón. Ok. ¿Igual a qué o menos quién? ¿O cómo es? Más 2me, se les olvide la, ¿sí o no? La energía, phi sobre h barra qué, cuadrado. ¿Eso es igual a cuánto? ¿Eso es igual a cuánto? Porque si aquí ya tengo la e, ¿no? ¿Sí o no? Entonces nos quedaría esa pinta. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Ya así está escrita. Amigos, claro, ahí hay condiciones. ¿Cuánto vale el potencial? Cero, ¿sí o no? Tran. Hay un menos por ahí rondando, pero el menos va, pero luego viene, entonces cambia de signo, bla. 1, 2, 3 por mí. ¿Sí o no? Acuérdense que esta cuestión de la energía está al otro lado igual, pero pasa negativo, pero es que hay un menos de menos y no sé qué, ¿Se acuerdan o no? Y muere Kakaroto. Menos h barra al cuadrado sobre 12m es el juego. Pero aquí está invertido la cosa. ¿Sí o no? Listo, muy bien. Estos son cálculos ahí de valor. Ahora bien, tengo esta estructura. Pero esta estructura es infernalita porque tiene 3 derivadas parciales. Una respecto a x, una respecto a y y una respecto a z. Recordando que, y eso pues lo recordamos para todo el mundo, y es que en nabla cuadrado como operador, de hecho esto yo siempre he sido muy estricto, tal vez ahorita estoy siendo medio machetero por, no sé, como maluqueado. Pero hermano, eso es con cachucha porque eso es un operador estrictamente. No, este no, mentira, no, este no, ¿cierto? No, mentira, sí, estoy no quietos con la cachucha. Eso sí, no, estaba chungo y la embarré. Porque este es operador escalar porque es al cuadrado, ¿no? Cuando es nabla solito, sí es vector. ¿Estamos de acuerdo? Es vectorial, pero este no es vectorial, este ya es escalar. Entonces, en el caso de cartesianas, porque este es un problema con simetría cartesiana, x, y, z, pues entonces son derivada parcial respecto a x, segunda, ¿cierto? Más derivada parcial respecto a qué? A y, más segunda derivada parcial respecto a qué? A z. Entonces sería lo que nosotros llamamos el operador laplaciano. ¿Estamos? Es el operador laplaciano. Y entonces resulta que este operador laplaciano va a caer sobre nuestra función, phi. Como nosotros tenemos un problema muy bravo, porque yo no se dan cuenta, pero esto es un problema muy bravo, porque es una función que depende de cuántas variables, de 3 variables. Entonces una función de 3 variables pues es complicada. Y más si uno solo tiene la estructura de la ecuación diferencial y le dicen lo reto a que encuentre cuál es la ecuación, cuál es la que, la función de x, y, z que da cuenta del problema. Estos son problemas serios. ¿Está de acuerdo o no? Estos son problemas serios. Entonces resulta que uno dice, bueno, entonces lo que voy a hallar es phi de x, y, z que me soluciona la ecuación diferencial. Y hay varios caminos del señor para resolver el problema. Uno podría, y eso sería interesante si lo averiguaran, que es tratar de resolver el problema con las técnicas convencionales y tradicionales de ecuaciones diferenciales, como es encontrar la solución general al problema, ¿cierto? Y luego encontrar la solución particular con las condiciones iniciales. ¿Está de acuerdo? Eso se hace analíticamente, se hace con los discriminantes. ¿Se acuerdan que en una ecuación diferencial ordinaria normalita, o sea, en una sola variable, uno encontraba una estructura cuadrática cuando suponía soluciones de la forma m cuadrado menos m más una constante y hacía el juego de la ecuación cuadrática para averiguar los coeficientes? Entonces aquí uno podría intentar hacer lo mismo. Pero entonces resulta que para resolver ecuaciones diferenciales parciales los tipos desarrollaron un método que es más, digamos, es más pragmático, es más práctico y ahorra tiempo, energía, dinero y todo el rollo. Y es, vamos a suponer una solución. Y bajo la suposición de esa solución, que no es de las soluciones convencionales, exponenciales y eso, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la solución a la ecuación.
Y entonces lo que se hace es lo siguiente, uno dice, bueno, pues yo voy a suponer que phi de x, y, z, para no embalarme en problemas bravos, porque pues, que las hay, las hay. Es decir, yo lo que voy a hacer es, voy a decir que aquí hay una función x, si ustedes revisan, x que depende de x pequeño. Voy a decir que hay una función y que depende de y que pequeño, y voy a suponer que existe una función z que depende de z que pequeño. Pero todas están ¿qué? Multiplicando. Pero algo muy interesante, los manes dicen, voy a tratar de encontrar una función x de x, y de y z de z. ¿Y por qué no podría existir una función neta? Es decir, que él pueda decir, no, sí voy a encontrar una x, pero que depende de x y de y, y hay un mix. ¿Podría ser? Sí podría ser. Pero sería mucho más que, mucho más difícil. Entonces realmente toca buscar el método mucho más que, el método más sencillo, asequible para poder resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo ese criterio y asumiendo que esa es la solución, pues uno hace lo que siempre hace cuando asume una solución. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno asume la solución de una ecuación diferencial? ¿Cómo? Reemplazar. Reemplazar lo que le piden. Entonces, en este caso, pues aquí iría la función original y aquí irían sus ¿qué? Sus derivadas parciales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hagámoslo. Entonces, hagamos la segunda derivada, por ejemplo, de la función phi de x, y, z, ¿cierto? Respecto a x. ¿Cómo quedaría? Entonces resulta que acá es muy interesante y ustedes lo saben. Cuando uno hace derivación parcial, entonces uno deriva solo respecto a la variable que le interesa y las otras variables se comportan como constantes y entonces todo es muy tranquilo. De tal suerte que estas dos constantes siempre deben aparecer. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces realmente lo que nos va a quedar es que aquí queda y de y, z de z, ¿cierto? Y aquí nos quedaría la segunda derivada de ¿quién? De x grande, no de x pequeña, sino de x ¿qué? Grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería de 2x grande, que depende de x pequeño, de x2. ¿Eso no serían cuadrados? Las constantes. No, sí, No, ¿cierto? Es como la derivada de, no sé, de 7x a la 4, ¿no? Y entonces uno hace esta es la función y uno la deriva una vez, y entonces le da 7 por 4x a la 3, ¿sí o no? Y uno hace f doble prima de x igual a 7, el 7 sigue jugando aunque uno derive lo que derive, y ahora bajaría 4 por 3 por tal. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces nuestras constantes siguen vigentes, por lo menos esta constante tiene el papel de yz como constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, listo. Entonces, tenemos la primera derivada, entonces, la segunda derivada respecto a x sería esta. Y de manera analógica se comportan las otras ¿qué? Las otras derivadas parciales. ¿Estamos de acuerdo o no? Se comportan idénticos. Entonces dice, listo, entonces hagámoslo a ver cómo nos va. Dícteme ahí, mira que lo veo como que se duerme y no quiere. ¿Vale? Listo. Si la derivada respecto a y Sería z de z por x de x. ¿Cómo? A z que depende de z, ¿cierto? X que depende de x. X que depende de x, Y la segunda de de y, ¿no? y. Que depende de y. La segunda de y que depende de y. Eso es un juego de y y x bravo, ¿no? Pero bueno, ahí se va el asunto. Pregunto, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces tenemos una derivada, que sería esta, y tenemos otra derivada que sería esta. Y por supuesto, ¿cuántas derivadas necesito? 3, o sea que me falta la última, que sería la segunda derivada de la función, la segunda derivada de la función respecto a, que depende de x, y, z, pero de z. ¿Y eso cuánto sería entonces? Mira. X de x. X que depende de x, señor, para que no suene x de x, que eso es una como derivada. Y que depende de x. Digo de. ¿O cómo? ¿A y que depende de y? Y la segunda derivada
de Z, que depende de Z, de Z. ¿Sí o no? De Z2. Dígalo así, mira. Bien. Entonces nos quedaría esta estructura. Tenemos esas tres derivadas y nos toca insertarlas ¿dónde? En nuestra ecuación diferencial de Schrödinger para el problema de la caja tridimensional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues vamos a insertarlo y vamos a mirar cómo nos quedan esas ecuaciones, digamos, bien llevaditas. Claro, eso es una estructura matemáticamente larga, pero no es difícil matemáticamente hablando. Entonces, reemplazamos y entonces nos queda primero la derivada respecto a x, o sea que nos queda. Recuerden que son las tres derivadas parciales con este phi, ¿no? Entonces toca reemplazarlas. Entonces voy a reemplazar la primera. Es decir, creo que voy a ser muy preciso al escribir esto porque puede ser que alguien tenga sospecha y no quiero sospechas. O sea que aquí debería ir de 2 phi de x2, ¿sí o no? Ya sé que la función depende, no lo voy a escribir, espero lo tengamos claro. De 2 phi de y ¿qué? De y2 más de 2 ¿qué? Phi de z concha, de z2. ¿Están de acuerdo? Más, incluso si quieren pueden escribirlo así, así se ve más elegante, así lo usa la gente que sabe sumar porque son muy tesos. Y ponen phi. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta ecuación diferencial se parece a ecuaciones diferenciales ordinarias que hemos trabajado, ¿sí? Entonces ahora lo que va a hacer es reemplazar las correspondientes derivadas tal cual me dijo aquí el compañero. Entonces digo, voy a empezar con la primera y digo esto es y tal. Si me permiten, no voy a poner de y para que me ahorre espacio, ¿vale? Si ustedes quieren ponerlo, colóquenlo ahí. Entonces pongo z y pongo la derivada. Entonces sería x de x, ¿no es cierto? No, sí. Listo, bien. Ahora sigo. Más. ¿Sigue cuál? Esta, ¿no? Z. Z ¿qué? X. Chan. Factor de la segunda derivada de y respecto a quién? A y pequeño. Más la otra derivada que sería esta de abajo, que digo que es x, y, derivada de z, Aquí me faltan dos, ¿cierto? Listo. Esto debe ser igual, ya porque no alcanzó, entonces debe ser igual a menos 2me sobre h barra cuadrada. Por la función, pero la función es x, y, z. Pregunto amigos, ¿hasta ahí está claro? Sí, glorioso, ¿no? Hay algo muy interesante que pasa y es, como x, y, z está multiplicando acá, lo paso a ¿qué? A dividir al otro lado. Y entonces pasan cosas mágicas. Eso es porque es una ecuación, digamos, en derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Pero en cartesianas. ¿Estamos? Porque es que el método que yo les digo de separación de variables en cartesianas es relativamente ¿qué? Sencillo, pero en otros sistemas coordenados, déjame decirte. Esto, entonces, conclusión. Como esto pasa a dividir, entonces cancela los términos que están acá. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos, suerte, que entonces nos quedaría esta estructura. 1 sobre x, ¿cierto? Segunda derivada de x respecto a quién? A x pequeño. Más 1 sobre y tran y por último, no menos importante, 1 sobre z, segunda derivada, z, perdón. ¿Están de acuerdo? Y esto debe ser igual a menos ¿qué? A menos 2me
sobre h barra cuadrada. Es chévere porque esto es una constante, ¿no? Y que tiene el Goldman ahí sonando. No sé si está cerca. No soy yo. Pregunto, ¿está clara esa ecuación diferencial? Amiga de dime lo que te veo con cara de duda. Listo, entonces, si lo ven hasta ahí está clarito, no hemos hecho nada realmente estrambótico, digamos, es algebraico casi todo el proceso. Pero entonces aquí pasa algo interesante, aquí algo muy interesante. Se asume y tiene sentido. Yo a veces pensaba que de pronto era un poco arbitrario, pero eso tiene sentido. Y es, resulta que aquí yo tengo 3 elementos que sumados me dan una constante. Pues lo más razonable es asumir que los elementos que constituyen la suma también son constantes. De tal suerte que constante más constante, pues me dé una ¿qué? Una constante. ¿Están de acuerdo? Ahora aún más interesante, ¿sí que aquí es negativo? Pues entonces, ¿qué mejor asumir que las constantes son negativas? Porque menos, pues menos. O sea, que todos sean una deuda, pues con toda seguridad una deuda sumada, pues da más delta. ¿Están de acuerdo o no? Así que no hay lío. ¿Lo ven? Entonces, los tipos dicen, bueno, güey, pues entonces resulta que esta ecuación podría escribirse de la siguiente manera. Se me da la gana de decir que, por ejemplo, esta ecuación es una constante, pues la voy a remarcar así, no sé que no es la mejor manera, pero... Entonces voy a decir que esto es una constante, se me da la gana de decir que esto es menos k sub x, que es lo que generalmente se hace. Voy a decir que esta es menos k sub y, y voy a decir que esta es menos k ¿qué? Menos k sub z, o sub z, es que mi sub es muy feo, sub y sub z. De tal suerte que entonces lo que nos vendría a quedar sería que menos kx, bueno, que generalmente se lo ponen al cuadrado por conveniencia, por lo que hemos trabajado en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ustedes lo saben que cuando uno asume la solución de y igual a, no sé, a seno de omega t más phi, entonces el omega, que termina quedando al final como constante de omega cuadrada. ¿Lo recuerdan bien? La que va en la exponencial. Pero, por ejemplo, en este caso no están asumiendo pues, una forma especial de cada función. O sea, la primera, cuando asumíamos el k es porque la función tenía como un comportamiento armónico. Pero aquí no... Pues aquí no, pero sí. Porque es que si usted revisa, permítame, le escribo una cosa, ya le digo porque no hay que asumir que es armónico, pero es armónico. Y es que es el truco. Entonces, resulta que aquí quedaría la ecuación de la siguiente manera: menos kx cuadrado menos k sub y cuadrado menos k sub z cuadrado debe ser igual a menos 2me sobre h barra cuadrada. Recuerden que aquí hay algo interesante. Estamos asumiendo que la energía es ¿qué? Constante, ¿no? Claro, la energía es constante. Y pues no debería ser variable de ninguna manera así. Si es que la partícula está metida en esta región. Así que su energía E es su energía E. No importa qué barbaridades haga, su energía debe ser E. ¿Estamos de acuerdo o no? Siempre debe ser la misma, constante. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, resulta entonces que como tengo estos signos negativos y tengo esta estructura, entonces yo puedo escribir las 3 ecuaciones diferenciales de la siguiente manera, si me lo permites. Y creo que eso da respuesta a lo que estábamos discutiendo. Y es... Entonces resulta que yo puedo escribir la ecuación diferencial de la siguiente manera. O sea, tengo 3 ecuaciones diferenciales independientes. ¿Qué es lo chévere? Es que son ¿qué? Independientes. Es que cuando se tiene el problema planteado al inicio, esto independiente no tiene que nada, todo está amarrado, todo es dependiente el uno del otro. Y lograr usted demostrar que hay una independencia lineal entre las 3 funciones, que hace que una dependa de x, la otra de y, la otra de z, pues hace que funcione muy bien la cosa. Y cosas del destino, queda la siguiente ecuación. Voy a escribir la primera. Entonces me queda esto. De 2x de x2 debe ser igual a menos kx x. ¿Sí o no? Y ahí de una vez uno dice, ajá, yo sé qué es eso. Sí, ¿qué es eso? Es una vaina que oscila.
Mire, qué interesante. Al quedarme la estructura de esta forma, entonces me queda la segunda derivada igual a una constante negativa por la misma función original. Y esa es una ecuación típica de una función que ¿qué hace? Pues que oscila. Y entonces, oh sorpresa, que las tres ecuaciones diferenciales tienen la misma ¿qué? La misma pinta. Entonces, de tal suerte que aquí es menos KY, Y, y acá me quedaría de 2Z, de Z2, igual a menos K sub Z, Z. Y me dice, ¿en serio? Pues no podría haber mejor fortuna y mejor suerte en la vida que uno le quede esta estructura de una vez para saber que nuestro problema es un problema que tiene un comportamiento completamente ¿qué? Oscilante. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso lo hace tremendo. Y ahora, entonces hay que escribir la solución a estas ecuaciones diferenciales. Pues por supuesto yo no me voy a poner ya ahorita a suponer a la tal y hacer los procesos, porque nosotros ya sabemos que funciones oscilantes de este estilo que sirven bastante bien son las funciones de qué tipo. ¿Aló? Me fui solo. ¿Funciones qué? Sinusoidales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que se hace es decir, bueno, entonces es posible. Miren que en este caso el libro de este tipo hace algo muy chévere y es x de x va a ser igual, entonces el tipo dice b seno, en este caso ¿de quién? De kx, ¿por quién? Por x. ¿Estamos? ¿Y por qué voy a hacer algo interesante? Porque entonces el hombre dice, mire, y ahora y, ¿qué es? Y de y va a ser igual a c seno de k sub y, y por último z de z va a ser igual a d seno de k sub z, z. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada una individualmente es solución de una ecuación diferencial, digamos sencilla, ordinaria, de una sola ¿qué? De una sola variable. ¿Qué mejor suponer que la solución es ecuación diferencial de una sola variable? Porque son ecuaciones diferenciales ordinarias que nosotros que conocemos, para no tener que de pronto desgastarse explorando ámbitos donde uno no conoce absolutamente qué. Nada, como por ejemplo que las funciones podrían ser mixtas. ¿Podrían ser mixtas? Sí, o sea, es posible que existan funciones que resuelvan esta ecuación diferencial siendo funciones de la forma o que dependan de x, y, z al mismo tiempo. Todas así de una. Eso posiblemente exista, pero sea muy difícil de resolver el sistema. Y entonces ya como tenemos esta estructura, entonces pues uno puede escribir la función phi original, que es lo que nos interesa. Phi de x, y, z va a ser igual al producto de las tres funciones, que son las tres funciones que hemos elegido o que hemos encontrado, y que al producto de estas tres constantes. Entonces por eso digo que el tipo es ahí inteligente, dice pues esa es A. Si ustedes revisan, el tipo dice que esa es A, ¿sí o no? ¿Y por qué dice que esa es A? Pues porque el producto de las tres cosas pues da A, ¿sí o no? Entonces uno dice pues ya, este tipo es un genio, y nosotros pues lo entendimos. Entonces digo que esto es seno de KY y seno de KZZ. Y entonces la función que da cuenta del problema sería esta función. ¿Listo? Eso resulta ser bastante interesante. O sea que la solución es un producto de funciones seno con diferentes constantes, ¿no? Kx, Ky y Kz. Eso quiere decir que estas constantes deben ser diferentes para los diferentes comportamientos en x, en y y en z. Obviamente aquí hay algo importante y ustedes yo creo que lo tienen claro, y es cuando resolvíamos el problema bidimensional teníamos que las funciones, voy a pintar el sistema bidimensional para que entendamos el juego. En el sistema bidimensional nosotros siempre encontrábamos que la función en los bordes debía ser ¿cuánto? Cero. ¿Estamos de acuerdo? Porque fuera de la caja no existe nada. Entonces eso nos da información importante. Digamos que esto era phi evaluado en x igual a 0 y esto era phi evaluado en x igual a ¿qué? A, en el caso de que la longitud de la caja fuera o del pozo. Entonces, en este caso, phi de 0 es 0 y phi de A ¿cuánto es? 0 también. Entonces, como ambas son 0, pues uno tiene que mirar cómo debe ser el comportamiento de la función, en
en este caso, y particularmente de la constante, ¿no? Porque recuerden que uno de los problemas más importantes de resolver la ecuación diferencial es hallar el valor de las constantes que uno inserta dentro de la solución que usted asume. Entonces aquí el reto es, no están todas estas constantes, ¿estamos de acuerdo? Porque estos son problemas de valor inicial, estos generalmente se resuelven con otras condiciones, ¿estamos de acuerdo? Pero esto sí se debe resolver dentro de la solución, digamos, general o el marco general de la solución de las ecuaciones diferenciales. Entonces aquí hay algo interesante y es, digamos que por ejemplo no tiene esto, xx, ¿cierto? Digamos que si yo evalúo xx en x igual 0, pues eso me tiene que dar ¿cuánto? 0, ¿no? Y entonces este término debe ¿qué? Anularse. Y pues evidentemente seno de 0 es ¿qué? 0, así que no hay lío. El lío no está ahí, el lío no está aquí, el lío aquí, perfecto. El lío siempre es cuando vamos a dónde? O sea, hasta el final de la caja. En este caso estamos evaluando en esta pared, ¿no? La pared que se ve aquí de frente. ¿Estamos claros? En esa pared es que estoy evaluando porque acuérdense que esto es A. O sea que estamos evaluando en este borde, en este borde, en este borde, en este borde. Y miren que no estoy pensando en la altura C de ninguna manera, o en Z. Pero en todos los bordes siempre debe dar ¿qué? 0. La función siempre debe ser 0. Siempre, por los siglos de los siglos, amén, debe ser 0. Entonces, de tal suerte que en ese caso encontraríamos la siguiente situación y es x de a, que es el asunto, x de a, está ahí escrito, sí, x de a va a ser igual a b seno de qué? De kx por a. ¿Están de acuerdo? Pero como esta vaina da ¿cuánto? 0, entonces nos queda que b seno de kx a es igual a 0 y nosotros sabemos que todos los senos que hacen que eso de 0 son estos senos, ¿no? Los senos de siempre, es decir, bueno, aquí el b no importa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que b no importa? Porque siendo el valor que tenga b no importa, esto siempre va a dar ¿qué? 0, así que b es irrelevante. Entonces, eso sí, no estamos diciendo que b sea 0, porque si b fuera 0 también daría 0, pero no estamos asumiendo que b es 0, sino apague y qué. Y vámonos, no habría física, hay que evaluar. Entonces aquí nos quedaría que esto es simplemente que seno de kx a debe ser igual a seno de qué. ¿Cuáles son los senos que hacen que eso siempre es 0? nπ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí nos queda nπ y nos quedaría esa estructura. ¿Sí o no? Nos quedaría... Bueno, sobre NP, bueno. No, np. Así, tal cual, claro. Entonces, claro, porque evidentemente lo que pasa es que la maña es esta, ¿no? Entonces uno dice, es que seno de kx por a es igual a seno de nπ. Entonces lo que uno concluye es que lo que está en el argumento de los dos ángulos es exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿no? Entonces lo que uno dice es, pues eso lo que pasa es que el argumento de los dos ángulos es el mismo. Y uno dice, sí, señorita, por supuesto. Entonces lo que uno dice es que kxa debe ser igual a nπ. O sea que los dos argumentos son iguales. De tal suerte entonces que aquí espejo lo que me interesa, que en este caso es la constante que inserto dentro de la solución que asumo. ¿Estamos de acuerdo? Eso, y cosas del destino, porque eso yo sé que esta gente es muy suertuda o estos tipos son unos genios y logran que eso cuadre de esa manera, ¿no? El caso es que entonces kx nos va a quedar nπ y ahora sí es lo que tú quieres, sobre a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces kx es nπ sobre a. Y analógicamente uno puede intuir rápidamente quién es ky y quién es kq. Z, ¿sí? Listo. Entonces, pregunto, eso está claro, ¿no? Realmente si estudiaron, porque yo vengo a contarles algo que ya leyeron, porque para eso les dije que leyeran, para que quedara más clara la cosa. Entonces resulta que ya puedo averiguar kx, ky y kz y reescribir otra vez la ecuación que resuelve el problema. Entonces digo, ky va a ser igual a np, pero ya no es a, ¿no? Por supuesto que no, porque aquí ya es b, o sea que son dimensiones distintas. Entonces las longitudes cambian, pues luego las problemáticas cambian. Entonces aquí uno puede encontrar dos formas de mirar el problema. Entonces eso es ky y este sería kz. Kz sería np sobre quién? Sobre c, que es la altura de la caja. Sí, o sea que queda en términos de las dimensiones de la caja. Así como el problema del pozo
unidimensional, pues quedaba en términos de la dimensión del pozo, que en este caso era A, quedaba igual. Pero obviamente, insisto, es suerte, es decir, es poder resolver el problema, dar cuenta de eso matemáticamente. Obviamente desde la física no es suerte, la física está esperando que las funciones sean ¿qué? Armónicas, que sean oscilantes, ¿sí? La partícula es completamente ¿qué? Libre, lo único que tiene es unas restrictivas en las fronteras, que es que la función de onda ahí debe ser ¿qué? 0, así que no es raro esperar que si la solución de este problema son unos senos, pues la solución de ese también sean unos senos, sino que el asunto es que son senos tridimensionales, es decir, que dependen de X, dependen de Y, dependen de ¿qué? De Z, ¿está de acuerdo? Y obviamente uno puede revisar, por ejemplo, uno puede asumir que una de las funciones es constante, la mantiene fija, y la otra la varía. Y entonces lo que va a encontrar es que aquí va a encontrar funciones, por ejemplo, viniendo de allá hacia acá, va a encontrar funciones que hacen algo como esto. Funciones que 0, que vienen hacia nosotros. ¿Está de acuerdo o no? Y dependiendo de la dirección que uno mire, pues haría lo mismo. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, en esta dirección, que sería en el caso de las Y, entonces las funciones deberían hacer algo como que, como esto hacia allá. ¿Me hago entender o no? Manteniendo fijo unos valores. ¿Está de acuerdo? En este caso podría haber algún entrelazamiento entre las que vienen en el sentido de X Sí, claro. en el sentido Z. Claro, por supuesto. De hecho, al final es una combinación lineal de todos los efectos y uno mira cómo se ve absolutamente todo combinado en las diferentes regiones del espacio. Claro, eso tridimensionalmente se ve tremendo. De hecho, ¿alguien tiene internet por ahí? ¿No? Mafia, por favor. Ve a Wikipedia y busca este problema, pon caja tridimensional de potencial o algo así, y ahí sale una imagen, si quieren la vemos. Pero por lo pronto quiero seguir, ¿listo? Entonces tenemos esta estructura, tenemos esto, por lo tanto la solución sería phi de x, y, z igual a, ¿quién es a? Yo qué sé, depende de las condiciones iniciales que tenga, o de la normalización. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos una condición que es la condición de normalización de la función de onda? Pues la condición de normalización de la función de onda es la condición que da cuenta de ese fenómeno, sí. Obviamente depende del n, ¿no? Depende del n, y igual yo voy a hablar de los n, porque es que, y esto a mí no me lo enseñaron en la universidad, en el pregrado, lo vine a aprender cuando me estaban escupiendo la cara estudiando una maestría. Y es que a mí nunca me contaron, por ejemplo, una cosa que se llama, y además porque esa palabra es chévere, los estados degenerados. Porque que entonces con ese degeneramiento, ¿sí o no? Lo que pasa es que en cuántica se generan una cosa que se llaman estados degenerados, y cuando uno no sabe sumar, pues un estado degenerado le puede resultar algo completamente, increíblemente difícil. Pero resulta ser que es algo muy sencillo. Pero en esos momentos yo no sabía, y cuando tenía que calcular los estados degenerados de un sistema, es que lo que pasa es que, yo insisto, este es un cursito de física cuántica introductorio, y el curso de mecánica cuántica es un curso operativo salvaje. Pero después de este curso, o sea, si yo tuviera un física cuántica, es decir, física cuántica 2, entonces empezaríamos a ver desde el átomo de hidrógeno en adelante, pero no tanto con operadores, sándwiches y todo eso, sino desde el punto de vista de la física. Lo que pasa es que hay uno que hace, hay una cosa que se llama, después de esto uno dice, bueno, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, los modelos no son tan precisos y no se pueden perturbar? Entonces se hace una cosa que se llaman teorías perturbativas, ¿sí? Que es teorías WKBE y un poco de teorías que se ponen más serias, ¿me hago entender? Pero entonces eso dependía mucho de los estados degenerados del sistema, pero como yo no era tan degenerado y no sabía los estados degenerados, pues entonces me costaba muchísimo trabajo, ¿sí? Además que a mí la notación, particularmente la cuántica, o sea la notación así, bracket y más o menos cuando estudian con el otro profe, me cuesta bastante, o sea yo miro eso y digo, ¿qué? Bueno, aquí está. Voy a mostrarle la imagen, que esta es la de internet. Obviamente esto es para un n dado, ¿no? O para unos n dado. Ustedes se dan cuenta que no depende de un n. ¿Cuántos n depende? De 3n, ¿sí? De hecho, si uno es muy juicioso aquí tendría que decir que esto es nx, ny y nk y nz, ¿sí? ¿Cómo? Sí, se arman superficies. ¿Estamos? Se arman superficies. Si quieren compártanlo ahí, vayan mirando. Entonces miren, claro, siendo muy juicioso, esto debería ser nx, ny y nk y nz, porque para cada uno, digamos, el número cuántico es completamente diferente, o podrían ser iguales también. Entonces miren,
Resulta que toda la solución sería A seno, pero entonces en este caso sería nxp sobre A por X seno de ny sobre B por seno de nz pi sobre quién? Sobre C. Y esa sería la solución a la ecuación diferencial en derivadas parciales de Schrödinger o la función de onda que da cuenta del comportamiento de las partículas dentro de una caja tridimensional. Faltaron los Y y el Z, ¿no? En el seno. En el último. Sí, claro, sí, porque si no, eso no tiene gracia. Y y Z, gracias. ¿Listo? Entonces esta sería la solución. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la solución. Por supuesto no hemos terminado, porque quizás lo más interesante es, bueno, ya tengo la función, pero también puedo dar cuenta de que la energía, que acuérdense que en física cuántica el truco está en que la energía no es continua. La energía viene ¿qué? Discretizada en estos sistemas. Entonces lo que tengo que probar es que estos n's, que son números cuánticos, me tienen que discretizar la energía de alguna manera en el sistema, o sea, ¿en dónde? En esta caja tridimensional, ¿sí? Entonces, en general, lo que uno puede encontrar es lo siguiente. Nosotros teníamos la estructura que es la siguiente. Teníamos nx cuadrado más ny cuadrado más nz cuadrado igual ¿a qué? Nosotros teníamos acá la 2m sobre h barra cuadrado, ¿cierto? La constante sobre h barra cuadrado y por supuesto ¿qué? Por e. ¿Estamos de acuerdo? Que las... perdón, es que no los enis, son los casos. Los casos, no los casos. Disculpen, son los casos. K y K. Esa es la ecuación que cumplen los casos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí reemplazamos los términos de las Ks, que serían estos de acá. Entonces nos quedaría la siguiente estructura. Nos quedaría nx pi, ¿cierto? Sobre A, todo elevado al ¿qué? Al cuadrado. Si quieren n cuadrado, pi cuadrado, a cuadrado, para hacerlo de una vez más rápido. Y aquí digo que esto es ny cuadrado, pi cuadrado sobre b cuadrado más n cuadrado, pi cuadrado sobre c cuadrado. Y esto debe ser igual a, incluso pues puedo hacer esto, ¿no? Puedo pasar a multiplicar este asunto. Digo que esto es h barra cuadrado sobre 2m y esto debe ser igual a ¿quién? A la energía. Pero miren entonces que de entrada la energía viene ¿qué? Cuantizada. ¿Están de acuerdo? La energía viene cuantizada. Lo que pasa es que lo que hace el tipo en el libro es para que salga una ecuación más homogénea, más tranquila, es pues como este es un paralelepípedo, entonces las dimensiones son diferentes. Pero sí asumo, por ejemplo, que la caja tiene las mismas dimensiones, es decir, que es un cubo. Entonces, pues esta constante efectivamente va a ser la misma y va a salir un factor ¿qué? Un factor común para todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá podemos decirlo. Si A es igual a B y es igual a C, entonces se cumple que esto es h barra cuadrado sobre 2m, pues puedo poner el pi cuadrado, ¿cierto? Y pongo el A cuadrado, ¿cierto? Y eso es el factor de nx cuadrado más ny cuadrado más nz ¿qué? Cuadrado, eso es igual a la energía. ¿Están de acuerdo? Aquí hay algo interesante y es, nos sale esta estructura, pero entonces el hombre encuentra algo y es lo de los famosos estados degenerados y es esta combinación de tres números cuánticos sumados podría llegar a dar algunas constantes repetidas, ¿sí? Es decir, que haya un 0, un 1, un 1, bueno 0 no, ¿cierto? 1, 1, 1, eso haría 3, pero creo que no hay otro número cuántico que logre ese efecto. Luego podría ser que este fuera 1, este fuera 2 y este fuera 1. ¿Me hago entender o no? Entonces uno puede ir cambiando las combinaciones, pero es posible que estas tres constantes sumadas en algún momento den una constante repetida para diferentes n's. ¿Me hago entender? Ok.
Ok, Puma, esto es una encrucijada. Ahora voy a buscar los pinches N's. Miren estos, Puma. Por ejemplo, que podría pasar que uno fuera 3, el otro fuera 3 y el otro fuera 3. Entonces eso daría que n al cuadrado, ¿no? Eso da un resto, pongamos 2. No quiero pensar. No, señor, no quiero pensar. Entonces digo, 2, 2 y 2. Entonces esto da ¿cuánto? 4. 12. Eso da total 12. 12, ¿cierto? Entonces, si ustedes revisan, en este caso, 12 es generado por muchos números. De hecho, creo que los tienen ahí escritos. Las combinaciones posibles. Entonces, otra forma de generar un 12 sería que 4, 3 y 5, ¿no? Y esto también daría que 12, ¿sí? No sé, pero no sé si se puedan esos n's. Tocaría mirar. Porque tienen que ser al cuadrado enteros, ¿no? Enteros. Bueno, tocaría buscarlos. ¿Qué más hay? 1 y otro al cuadrado. No. 2, profe. Bueno, pero esto es al cuadrado, ¿no? Sí. Hemos dicho. Esto es 2 al cuadrado, 4, 8, 12 y aquí tenemos que buscar lo mismo. Entonces, 2 no se puede. No pueden ser 2. Bueno, ahí está la tabla. Ahorita se van a dejar morir ahí por la tabla. Hay una tabla en el libro. En el libro hay una tablita. Me tocó sacar el libro porque esta gente me dejó morir. ¿Quién? 3. Chávez, porque qué tal solo sea esa posible. 10, 1 y... no, que 5. No, esa solo tiene esa, por eso no lo encontramos. Pero miren que aquí, por ejemplo, el hombre habla de otra. Digamos que nos dé 6. Entonces el hombre dice, mire que con 6 se puede. Con 2, 1, 1. ¿Qué más se puede? Se puede 1, 2, 1, o sea, como combinarlos ahí. Y pues por supuesto, entonces sería 1, 1, ¿qué? 2. Y entonces efectivamente esos tipos sí harían 6, ¿no? Entonces digo 2 al cuadrado, 4, 1 al cuadrado, eso haría 6. 1 al cuadrado, pues sí, son los mismos, pero dispuestos en posiciones completamente, ¿qué? Distintas. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que este n no sea este mismo n, no sea este mismo n, pues va a generar efectos diferentes sobre el sistema, ¿no? Porque este va a afectar los x, mientras que este va a afectar los y y este va a afectar los ¿qué? Los z. Entonces el comportamiento va a ser diferente en diferentes regiones. ¿Me hago entender cómo es el juego? Entonces a eso me refería, Puma, qué pena. Entonces resulta que estos números elevados al cuadrado pues generan una nueva constante, ¿sí? Entonces resulta que los tipos deciden darle a esa constante un nombre que es L, pues ahí yo vi L, pónganle la que quiera, para mí es lo mismo. Entonces el tipo dice, bueno, entonces resulta ser que esto se puede escribir así. Como pi cuadrado, él quita la h barra, pero pues yo no quiero. Entonces digo h barra cuadrado sobre 2ma cuadrado, a le da 8, no importa. Factor de l cuadrado, y esto va a ser igual a e. ¿Y qué es l cuadrado? Pues l cuadrado será una terna de números cuánticos más n sub y cuadrado más n sub z que cuadrado, ¿sí? Pero aquí qué es lo interesante, por ejemplo, miren qué pasó hoy porque hay que aprovechar las desgracias de la clase, y es, en este caso, este estado, como no encuentra otro par de números enteros que den cuenta de esto, ¿sí? Entonces digamos que este es un estado normal, un estado sencillo del sistema, ¿sí? No tiene nada de raro, pero este sistema en donde estamos de acuerdo que esto es 12 y esto es 6, y como esto da, digamos, 6 o esto da 12, pues este factor que está aquí sería un valor energético básico o como el valor energético base, como el valor energético base del átomo de hidrógeno, ¿lo recuerdan? Entonces resulta que uno podría decir que esto es lo mismo que tener L cuadrado E sub 0 igual a E, donde E sub 0 sería el estado pi cuadrado h barra cuadrado, ¿aló? ¿Sí me siguen ahí? Sí. 2ma cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de tal suerte que lo que los tipos dicen es que al final hay estados, o sea hay diferentes números cuánticos, por ejemplo acá los números cuánticos dan 12e
pero solo hay una combinación de números cuánticos que da eso. Mientras que aquí hay varias combinaciones de números cuánticos que dan 6K. Esto sería 12E sub 0 y esto sería 6K E sub 0. Entonces este estado es degenerado. ¿Por qué? Porque hay más de una posibilidad de números cuánticos que dan el mismo valor de energía. Entonces en este caso esto es un estado cuántico degenerado y este creo que se pone, si mal no estoy, eso es G, la generación, y creo que este es un estado degenerado de orden 3. ¿Sí estamos o no? Yo creo que eso lo estudiaron por allá también, o no sé si lo estudiaron allá o no, en cuántica seria. Pero eso es el estado, este es el estado cuántico degenerado. ¿Sí estamos? ¿Cómo lo ven, amigos? ¿Sí? Pues ven que es bien interesante, ¿no? Seguramente, como pueden notar, es posible que hayan combinaciones de números cuánticos que de alguna manera, o valores energéticos que no son permitidos, ¿no? Como siempre, o sea, hay regiones donde no hay partículas, no pueden estar las partículas porque no hay energía que para esas partículas. Por ejemplo, si ustedes revisan en el libro, miren que él traza unas líneas, me va a permitir trazarlas tal cual él las traza porque me parece muy interesante, y es, digamos que él hace una escala energética del sistema, y entonces él dice, mire, nosotros tenemos una energía 3E1, ¿sí? Miren que hay algo interesante, o E0, en nuestro caso es E0, ¿listo? E0, porque la decidí llamar así, o E1. No puede haber energía inferior a 3E0, porque nadie puede ser 0. ¿Estamos? Entonces, sería 3E0 el valor mínimo de energía. Y luego dice, bueno, ¿quién sigue niveles de energía? Entonces, haciendo las combinaciones aparecería un nivel de energía que es este de acá, que sería 6E1. Y luego sigue el nivel, aquí hay algo interesante, miren, 9, discúlpeme, 9E1. ¿Listo? Estos niveles, estamos de acuerdo que están espaciados de la misma manera. Pero, oh sorpresa, no siempre están espaciados de la misma forma. Por ejemplo, miren que aquí el hombre habla de dos espacios que están uno consecutivo del otro. El valor 11E1 y el valor 12E1. Es decir, o E0, voy a llamarlo E1 para que quede con la moraleja del tipo. Igual es solo un nombre, ¿listo? Entonces, E1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren qué interesante. Aquí hay dos valores de energía que están prácticamente consecutivos. Aquí están más separados. Y pues a medida que uno vaya subiendo van apareciendo otros valores. Miren por ejemplo que aquí el tipo dice existe el valor 14E1, que está un poquito más arriba. Pero ya las distancias no son constantes, las distancias van variando. Distancias en energía, ¿no? Eso suena tonto, o sea, el intervalo de energía, el salto. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo en este sistema cuántico no es posible, nunca será posible, no importa qué diablos pase, que haya una partícula que tenga 5E1 o 7E1. ¿Aló? No es posible. ¿Por qué? Porque esto depende de la combinación de los tres coeficientes NX, NY y NZ. ¿Se lo ven? Entonces eso es supremamente interesante. Por ejemplo, miren que el estado 14, el 14E1, el tipo encontró que el degeneramiento es 6. O sea que hay 6 posibles números cuánticos, combinación de números cuánticos que da esa energía. Por ejemplo, el 1, 2, 3 da 14E1, pero resulta que el 3, 2, 1 ¿qué? También. Y pues el 3, 1, 2 también, el 2, 3, 1 también. Entonces resulta ser una ¿qué? ¿Una qué? Un degeneramiento de 6 posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, eso es el juego de la combinatoria o permutación, eso como lo quieran llamar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo ven? Tremendo, tremendo porque eso es bien interesante. Mira, aquí el hombre lo aclara, dice, en general un sistema físico son degenerados y el número de funciones de onda G que le corresponde a cada estado es el grado de degeneración del sistema. ¿Listo? Entonces, eso es lo que los expertos llaman un sistema degenerado. Muy bien, amigos, eso era lo que les quería contar para el día de hoy. Igual, pues, ya los ejercicios de ese capítulo, creo que ya más o menos todos los que lo rayaron.
y más o menos espero, yo digo siempre más o menos, joder, yo no sé por qué, yo me acuerdo que una vez una estudiante me abordó acá y yo dije, maldita sea, esta gente no entiende qué pasa en la vida. Lo que pasa en la vida, amigos, es que ustedes nunca van a saber toda la física, así que no se desgasten, ¿saben tener? Porque alguien se me acerca y me decía, profe, es que tal cosa, y yo, uy, no me acuerdo, pero es que usted se supone debería saber todo. Yo, ¿en serio? ¿Me hago entender o no? No, aquí uno nunca sabe qué. Sí, ustedes pueden suponer lo que quieran, pero yo no creo que aquí haya profesor que se la sepa toda la física y me podrían mostrar quién es el genio que se la sabe toda. ¿Me hago entender o no? Eso no es posible. Lo que sí es posible es comprender muchas cosas. Entonces, el objeto de este curso, a mi humilde criterio, es que usted alcance a comprender ciertas circunstancias de la física cuántica o la física moderna y que usted pueda dar cuenta de esos fenómenos de alguna manera algebraica. ¿Me hago entender? Y ya está. Aquí nadie va a salir sabiendo física cuántica, los miro a los ojos y les digo, si ustedes creen que van a salir sabiendo física cuántica, me río de ustedes. No, van a salir entendiendo ciertas circunstancias que a veces son muy oscuras y que uno puede tratar de interpretar. Que si pensaban que van a salir sabiendo mecánica cuántica, pues creo que menos, entonces parece ser. ¿Me hago entender? No os preocupéis, compañeros, nunca saben. Yo opino, hay gente que es doctor en física y incluso enseña física cuántica o mecánica cuántica y no sabe, no os preocupéis. ¿Sí? Aló, no os preocupéis. No crean que lo van a saber siempre que todo, tranquilos, todo es un proceso, ¿estamos de acuerdo? Si algún día ustedes se van a especializar en esto, pues seguramente estos pequeños pinitos que hemos hecho, que son bien pequeños, les van a servir para comprender lo que se viene más violento. ¿Me hago entender o no? Cuantizaciones de segundo grado, segundo orden que llaman, que son un poco más truculentas. ¿Listo? Muy bien, amigos, voy a parar de grabar acá y ya les cuento. Podéis ir en paz. Amén.